mejorar la calidad y productividad y atender mejor a la demanda. Eficiencia dinámica. Luego hay una pregunta adicional que es: ¿existen a su juicio razones que justifiquen excluir el ánimo de lucro y los mecanismos de innovación basados en el deseo empresarial de prosperar en el ámbito de educación? Bueno, trataré de ser breve. Es una pregunta que yo la he interpretado de manera bastante teórica, ¿no? Me he hecho una reflexión bastante teórica sobre este asunto, ¿no? La realidad es que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo cuando pensamos en que nosotros no sabemos cómo va a ser el mundo. A duras penas sabemos cómo va a ser dentro de un año, cuanto con menos exactitud sabremos cómo va a ser dentro de 16 años, que sea cuando salen los chavales que están ahora empezando en el sistema escolar, ¿no? Y entonces, si nosotros no lo sabemos, ¿eso qué significa? O tenemos menos capacidad de imaginar ese futuro porque los cambios son cada vez más acelerados. Realmente definir qué es lo que necesita una persona para poder vivir en ese mundo en el que todavía no sabemos cómo va a ser es cada vez más complicado, lo cual debería servir para que aquellos que tienen que definir los fines del sistema educativo hiciesen un pequeño acto de humildad y dijesen: la verdad es que no sé muy bien qué es lo que estos van a necesitar en un futuro. ¿Eso qué significaría? Pues lo primero, que tendrían que regular menos. Si tú no sabes muy bien cómo va a ser o qué va a ser necesario aprender, o lo que sabes es muy básico, pues deberías regular menos y dejar que sean otras iniciativas las que tratasen de llenar ese vacío que tú vas a dejar porque no vas a regular tanto. Digamos que eso es lo que significa vivir en un mundo de incertidumbre. Vivir en un mundo de incertidumbre significa que tú dejas que otros puedan decidir o puedan plantear qué sería lo mejor, y que lo planteasen en un entorno donde tratasen de persuadir a aquellos que van a formarse de qué es lo que les vendrá mejor a sus hijos y tal. Eso es un sistema que básicamente conocemos como sistema de mercado. Es decir, tú ofertas lo que crees y tratas de convencer al otro, por lo tanto tratas de mejorar tu argumentación, tratas de convencer al otro de que lo que tú ofreces es mejor que la cosa que ofrece el otro. Igual que Apple ha tratado de convencer de que sus ordenadores son mucho mejores que los que ofrecen otros sistemas. Y ha triunfado porque lo ha hecho mejor. Bien, eso en educación es impensable. Impensable, porque me gustaría que hiciesen un ejercicio pequeño, que es cogerse en los reales decretos de enseñanzas mínimas de la enseñanza secundaria obligatoria y leyesen hasta qué detalle los que legislan en el sistema creen que saben lo que los otros van a necesitar saber mínimamente. O sea, como mínimo. Si esos son los mínimos, no me puedo explicar qué serían los máximos. Lo regula todo, con un detalle impresionante, un detalle que llega hasta el número de horas que deben estudiar cada niño de todas las asignaturas, en todos los centros sostenidos con fondos públicos. A mí me parece que eso es demencial. O sea, que alguien piense que sabe eso para todos los niños en todas las circunstancias, me parece que es imposible. O sea, me parece que es imposible. Nadie lo puede saber. Si alguien dice que lo sabe, yo creo que está engañando. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Es que dice, en las enseñanzas mínimas de la ESO, en los decretos de las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, dice: la Consejería de Educación establecerá el horario semanal para cada una de las materias de la educación secundaria obligatoria. Yo creo que eso es absurdo. Sinceramente, yo creo que la mejor intervención para innovar sería recortar legislación. Hay un gráfico que vi yo hace poco que es muy interesante, y es el número de hojas que se publicaban en los BOEs desde el 70 hasta el 2008. Es impresionante, porque cuando entraron las comunidades autónomas era una constante el número de hojas legislativas que se publicaban durante todos los años. Bueno, pues ahora el número de hojas que se publican de legislación que regula cosas llega hasta extremos insospechados. Es casi imposible emprender cualquier acción de cualquier tipo sin pisar alguna norma y sin hacer algo mal. Es casi imposible, vamos. Bueno, vías de mejora o medidas que se deberían aplicar. Bueno, la primera es que desregular, dejar más autonomía a los centros, pero autonomía real. Porque es verdad que la LOE reconoce la autonomía de los centros, pero luego dice que tienen que aprender esto, en esta secuencia en primero aprenden esto, en segundo aprenden esto, en tercero aprenden esto otro.
de todas las asignaturas, 6 horas a la semana, 6 horas al día, 5 días a la semana, 9 meses al año, de los 6 a los 16 años, todo, ¿no? Pero no existe ningún motivo para regular tanto, porque no se sabe exactamente qué va a ser lo que los jóvenes a los que estamos educando van a necesitar. Nadie lo sabe exactamente. Y nadie sabe, sobre todo nadie sabe que todos vayan a necesitar lo mismo. Eso seguro que nadie lo sabe, porque cada uno tiene unas circunstancias diferentes. Y eso no se tiene en cuenta en la legislación. Luego, hay algunas cosas que resultan, unas incoherencias que yo he encontrado en el funcionamiento del sistema, que resultan curiosas y que voy a traer aquí. Resulta que eso, tan obligatorio para todas las personas, todo el mundo tiene que estudiar estas cosas para tener un título y tal, pues resulta que hay personas que pueden no estudiar de esa manera. Por ejemplo, si tú te apuntas al liceo francés, vas a estudiar un currículum radicalmente distinto. Ya no, ¿qué pasa? ¿No es tan importante lo que tú has decidido que es importante? ¿O es que permites que los que tienen muchas posibilidades económicas puedan estudiar en otros sistemas diferentes? ¿Por qué lo permites eso solo a los que tienen muchas posibilidades económicas? ¿Por qué no permites que un centro subvencionado con fondos públicos pueda elegir el sistema británico, si le parece más adecuado, o que lo oferte? ¿Por qué no permites que, igual que permites el sistema francés, o que gente se matricule en el sistema francés, no permites también el homeschooling, que el sistema francés lo permite? ¿Por qué no lo permites todo? ¿Por qué permites unas cosas sí y otras no? O sea, son cosas que son puramente arbitrarias, no tienen ningún sentido, no están basadas en ninguna evidencia empírica y en mi opinión, no son racionalmente justificables. Esto solo para provocar un poco, ¿eh? Luego, voy al apéndice de la pregunta sobre el ánimo de lucro en educación. Bueno, existe una prevención muy grande, en mi opinión, no solo en mi opinión, es simplemente leer las cosas que se publican en educación, una prevención bastante considerable al ánimo de lucro en educación. Y es una prevención que es bastante transversal, es decir, abarca a personas de izquierda y de derechas. Hay personas de derechas que dicen que cómo vas a hacerte rico con una obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe, o cómo vas a hacerte rico con un derecho, ¿no? Que es, todo el mundo tiene derecho a la educación. ¿Cómo vas a aprovecharte de un derecho para tú lucrarte con ese derecho, ¿no? Es una argumentación que es muy visceral, que aparece muchas veces en muchas discusiones que hay sobre el ámbito de la educación y que yo creo que está basada en un prejuicio. Un prejuicio porque en otros ámbitos, que es por ejemplo de la alimentación, no se aplica. A nadie se le ocurre pensar que nadie deba ganar dinero comerciando con la alimentación. O sea, un supermercado, claro que te da las cosas a cambio de un dinero. Y de hecho hay competencia en los supermercados y eso beneficia a los que consumimos alimentos, porque hay menos escasez de alimentos y esas cosas, ¿no? Pero en educación hay esa oposición casi visceral al ánimo de lucro. Luego, en educación pasa una cosa. El ánimo de lucro, ¿cuál es el valor que tiene? Yo creo que el ánimo de lucro tiene, en primer lugar, el valor de atraer capitales competitivos a la educación. ¿Qué hace el ánimo de lucro? El ánimo de lucro lo que dice es, yo te doy un servicio, tú me pagas por ese servicio. Si tú ganas mucho dinero ofertando un bien, ofertando un servicio por un precio, si tú ganas mucho dinero, muchos capitales que están buscando ser rentabilizados dirán, oye, vamos a acudir ahí, que ahí se gana mucho dinero. Cuando acuden muchos capitales, aumenta la oferta. Cuando aumenta la oferta, bajan los precios, sube la calidad. Eso es como funcionan razonablemente los mercados de todo tipo, de coches, de todo tipo. ¿Por qué en educación no iba a ser así? ¿No? ¿Por qué en educación no iba a ser así? Pues ese es el sentido del ánimo de lucro y el beneficio que tiene, que regula, potencia el interés de la gente, porque el ánimo de lucro, al tratar de vender un bien o un servicio, lo que hace es convencerte o tratar de convencerte de lo necesario y bueno que es, potencia el deseo de la gente de ese bien y además ajusta mejor los recursos, ajusta de manera más eficaz los recursos que siempre son escasos, ¿no? En educación, el ánimo de lucro es sorprendente. A mí me sorprende mucho que en educación funcionen las instituciones con ánimo de lucro. Porque en educación, imagínense ustedes un supermercado que vende alimentos y compite con uno de al lado que lo da gratis. Tendría muchas dificultades. En educación, sin embargo, las entidades con ánimo de lucro funcionan razonablemente bien, aun en países donde el Estado provee ese servicio gratuitamente. ¿Cómo lo pueden hacer?
Pues porque ofertan un valor añadido. Está claro que la gente que va a esas instituciones lo hace porque encuentra un valor que no encuentra en el Estado que oferta ese mismo servicio de manera gratuita, ¿no? Y es en el análisis de ese valor añadido donde mucha gente critica el ánimo de lucro en educación, o donde yo he encontrado muchas críticas al ánimo de lucro en educación. Muchos críticos con el ánimo de lucro en educación dicen, es que la gente, cuando elige un centro escolar, lo que está haciendo es quitarse a un tipo de población que no puede pagar ese centro escolar. Y entonces se quita un tipo de población que resulta problemática, selecciona a los compañeros de sus hijos y, de alguna manera, ese es el valor añadido por el cual la gente está dispuesta a pagar. O la gente realmente no paga por la educación, paga porque su niño vaya a la piscina o haga equitación o golf por las tardes. Realmente cosas que no son educativas. Yo creo que esos argumentos consideran muy mal a los padres que eligen y tienen en muy alta consideración a los políticos que rigen el sistema, que son los buenos y los preocupados por la equidad. En cambio, los padres que eligen esas cosas son muy malos y siempre muy egoístas y tal. Creo que es una argumentación ad hominem. Ya. Y ya está. Con esto es suficiente. El sistema educativo británico no permitiría un centro en su territorio que, bajo la cobertura del sistema británico, diera las enseñanzas del sistema educativo español, simplemente porque el sistema educativo es eso, es el sistema educativo que un país se dota para la enseñanza obligatoria de sus ciudadanos. Esa es mi discrepancia. Pero en Inglaterra hay un instituto español. Claro, y aquí hay un instituto británico. ¿Eso? ¿Entonces? Sí, pero el Instituto Británico da el título del sistema británico y en el Liceo Luis Buñuel de París nosotros damos el título de bachiller español. Esos alumnos estudian el bachillerato español y no otro, el mismo que en el Instituto de Vallecas. Eso es la coherencia del sistema educativo. ¿En qué comparto? Pues comparto dos cosas fundamentales. Una, la extraordinaria rigidez de nuestro sistema educativo, el exceso de regulación, desde una ley como la Ley Orgánica de Educación, que está pensada, a diferencia de la LOCSE, para atender a la diversidad. Y fíjense qué gran contradicción. En una sociedad tan heterogénea como la nuestra, tan pluriétnica como la nuestra, plurilingüística como la nuestra, resulta que apenas vemos diferencias en los proyectos educativos de los centros, en ningún centro educativo del norte, del sur o del centro. Es decir, un sistema educativo con una gran homogeneidad no puede dar una respuesta adecuada a una sociedad extraordinariamente heterogénea. ¿Cómo es posible dar soluciones desde el sistema educativo que pide una sociedad heterogénea? Con una gran autonomía curricular, una gran flexibilidad que permita atender a cada grupo de alumnos según sus necesidades. Y en muchos centros de Madrid los alumnos y sus características son muy diferentes de unos a otros y, sin embargo, están bajo la cobertura de un mismo proyecto educativo. Por lo tanto, ese es el déficit fundamental del sistema. Más comentarios. Una observación adicional, nada más a un punto que, básicamente, digamos, para ampliar la información, porque yo creo que es un punto importante para toda Europa. Es decir, el problema de que no se pueda en España, en fin, crear colegios particulares que adopten el sistema británico o el sistema alemán, etcétera, no es propio de los españoles, eso es verdad. No es propio de los españoles. Y cuando en el último tratado de la Unión Europea alguien dijo, hombre, vamos a ampliar eso que llamamos la libertad de circulación de personas, bienes, etcétera, a los sistemas educativos, hubo un rechazo generalizado de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos se han convertido en el último reducto de las, llamémoslo entre comillas, soberanías nacionales. Es decir, su construcción histórica fueron elementos determinantes en el siglo XIX para las construcciones nacionales modernas y no quieren prescindir de este planteamiento. Por lo tanto, tenemos un problema y una cuestión de ámbito europeo, porque efectivamente hoy día parece absurdo que si yo puedo ir, en fin, un hijo mío o lo que sea, a Berlín estudiar y hay, diríamos, equivalencias de titulación, etcétera, ¿por qué no puedo trasladar este tipo de naciones o nacionalidades? Bueno, o nacionalidades. Ya el caso catalán es, en fin, paradigmático en el mismo, es el mismo, igual que el español. Era simplemente, por lo tanto, es una reflexión que hay que hacer, pero fundamentalmente en el ámbito europeo. Bueno, pues simplemente quería argumentar algo que estaba implícito en la intervención de David Reyero, es que
el que la educación sea un derecho no justifica de ninguna manera la intervención monopolística del Estado. Es decir, es que, según esto, cualquier derecho debiera estar absolutamente reglamentado por el Estado, y creo que eso no hay una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. Creo que es así. Y es evidente, además, que, desde mi punto de vista al menos, que es justo el único ámbito, digamos, de actividad económica, o de los pocos que quedan ya, en el que existe un monopolio del Estado. Había otros monopolios que parecían como monopolios naturales, incluso los economistas lo estudian o lo estudiaban así, monopolios naturales, como era, por ejemplo, pues Camsa en España, vamos a decir así, ¿no? O era, por ejemplo, la Telefónica, o era, por ejemplo, la red eléctrica. Y bueno, en aquel momento nadie pensaba que era factible, por la naturaleza del propio servicio, que eso se liberalizase. Con educación creo que ocurre exactamente igual, pero desde luego creo, volviendo al tema de las tecnologías, es que es verdad que cada vez se aprende con más, y las fuentes de información que tienen los alumnos cada vez son más diversas, y va a llegar un momento en que la escuela sea irrelevante. Es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero desde luego para alguien que tiene interés, la escuela puede llegar a ser irrelevante, y en este sentido la regulación del Estado dejaría de tener sentido simplemente por muerte natural. Hay una confusión grave de planos aquí. Educación y enseñanza, por un lado. Y ahora todavía hablamos de enseñanza solo. Y ahora tenemos que distinguir todavía entre enseñanza obligatoria y resto de enseñanzas. Hay total libertad de enseñanza no obligatoria. El Estado interviene en aquellas enseñanzas que conducen a la obtención de títulos oficiales, que tienen validez profesional, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo que se parecía mucho más, y que a mí me gustaba bastante más que ahora, a lo que David proponía, que fue antes de la Ley General de Educación. Antes de la Ley General de Educación, el bachillerato de bachillerato se examinaba uno en los institutos de enseñanza media y podía prepararlo como quisiera, en su casa, con el maestro del pueblo, en un centro no reconocido, o no homologado, reconocido pero no homologado, en un centro homologado, todos los cuales acababan examinando en el instituto. La Ley General de Educación, en el año 1970, otorgó a los centros privados homologados, aunque la terminología me puede estar fallando y seguro que Eugenio está tomando nota de ello, les reconoció el derecho a la colación de grados, cosa que antes no tenían, evidentemente. Y de ahí vino además a decir que solo se podía obtener un grado si se estudiaba en un centro, prácticamente. Incluso en la universidad, donde los alumnos libres desaparecieron y se les obligó a matricularse en la universidad a distancia. De manera que la enseñanza libre es una cosa que desapareció, libre para obtener los títulos oficiales. ¿Dónde ofrece esto problema más grave, a mi entender? Justo en la enseñanza primaria. La enseñanza es obligatoria en España, no la educación. La educación no puede ser obligatoria. La educación es absolutamente necesaria e inevitable desde el momento en que se nace. Lo que el Estado prescribe es que tenemos que adquirir ciertos conocimientos, enseñanza, a una determinada edad. No soy partidario de ello. El Estado debería prescribir que uno debe esto es otra historia, debe estar en la escuela determinado tiempo haciendo un esfuerzo razonable, aprenda lo que aprenda. Y eso lo prescribió la Ley General de Educación. Pero enseguida se cambia del criterio temporal al criterio de aprendizaje, dice, y al final de ese tiempo usted tendrá que saber tal y cual. Mire, eso es absurdo. Nadie en un tiempo determinado puede aprender. Bueno, siempre en ese tiempo habrá gente que no aprenda lo que usted quiere, simplemente por falta de capacidad, y de ahí lo del fracaso escolar, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo de David, estoy completamente de acuerdo contigo cuando se trata de obtener títulos. Las dudas me sobrevienen cuando se trata de la obligatoriedad de la enseñanza y el derecho a la gratuidad de la enseñanza. El Estado tiene que cuidar fundamentalmente de que haya una oferta adecuada para que todo el mundo tenga los medios para cumplir con esa obligación. Y ahí vienen todos los problemas. No de la libertad de elección, sino de aquellas cosas que hay para elegir, es decir, de la oferta, no de la demanda. Más comentario. Sí. Yo creo que el lucro está muy bien en la medida en que, es decir, ¿cuál es el fin? A ver, pero ¿ponemos centros para que haya lucro o ponemos lucro para que haya buena educación? Entonces, eso es lo que hay que demostrar. En la medida en que un sistema de centros privados, etcétera, garantice eso, bueno, puede existir, pero hay que demostrarlo porque eso no funciona automáticamente en todos los sectores, ¿no? Hay que tener en cuenta que la educación no es simplemente un bien privado. Y yo creo que las sociedades tienen cierto derecho a plantear ciertas exigencias a sus miembros y asegurarse de que estos van
vivir razonablemente en sociedad, etcétera. Y eso ha dado lugar a una serie de instituciones. En otro momento fue el servicio militar y hoy la única forma de conscripción obligatoria que queda es la educación, muy limitadamente en el tiempo, en las condiciones, en las funciones, etcétera. Y yo creo que tiene sentido. Es decir, yo no creo que la educación sea algo, luego volveremos sobre esto, que se le puede dejar simplemente a un individuo para que haga lo que quiera, enteramente lo que quiera, o a una familia o a una empresa. Por lo tanto, creo que tiene sentido pensar la educación en parte como, digamos, como un instrumento de la república, de la res pública en sentido amplio, ¿no? Y no es verdad que sea el único sector en el que no funciona el mercado. La verdad es lo contrario. No existe ningún sector profesional en el que funcione abiertamente el mercado. Las propias profesiones ya son antimercado. Es decir, una profesión per se significa que si no eres abogado no puedes ir a defender a un juicio aunque sepas mucho más de leyes que esa persona. Si no eres arquitecto no puedes firmar el plano de una casa aunque sepas mucho más arquitectura de esa persona y puedas demostrarlo, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que son todos monopolios institucionales, profesionales, algunos de los cuales están más bien en manos de la profesión y en un régimen más bien privado, aunque de autorización pública, como puede ocurrir con la abogacía o la medicina, y otros están más en un régimen más bien estatal, público. Pero lo esencial ahí, lo que crea el monopolio es la profesión, no es la única área no regulada. Entonces, lo que se trata es de buscar un equilibrio. Yo creo que ni todo Estado, ni el Estado nos va a resolver todo, ni el mercado con sus maravillosos automatismos estará disfrutando aquí, ¿no? Viendo a educadores hablando con esa convicción y esa falta de dudas del mercado. Yo, resumiendo, antes lo que vine a defender fue necesitamos más mercado en el Estado, ¿no? Más incentivos, más tal, etcétera. Bueno, pues con la misma digo que creo que necesitamos más Estado en el mercado. Es decir, yo creo que hay que meter más incentivos, más mecanismos competitivos, etcétera, en la escuela pública, pero también me parece que hay que regular mejor la escuela privada. Por ejemplo, en Inglaterra, que estamos mencionando, hace unos días, 2 o 3 días, un largo reportaje en la BBC sobre cómo el gobierno estaba dispuesto a impedir de cualquier manera que los centros eligieran alumnos, ni por activa ni por pasiva. El hecho de que los centros no elijan estudiantes, eso es una cosa muy propia de los sistemas donde hay problemas de oferta. Cuando hay menos oferta y la demanda es muy superior a la oferta que hay, claro que hay problemas. ¿Y cuándo hay problemas de oferta? Siempre en los sistemas regulados. ¿Cuándo hay problemas de carestía de alimentación? Siempre cuando dices, la barra de pan no puede costar más de 30 céntimos. Carestía. Porque tú no tienes capacidad para fijar el precio de las cosas. Es imposible. Hay tal cantidad de variables en juego que nadie tiene el conocimiento suficiente para hacerlo. Esto por un lado. Luego, la confusión esta entre educación, enseñanza, es un problema de confusión de planos. Estoy un poco de acuerdo con el profesor Julio Carabaña, pero creo que es un problema de confusión de planos que ha introducido el propio Estado, que ya no habla de Ministerio de Instrucción Pública, sino de Educación, que no habla solo de enseñanza, sino de valores, de formar, en fin, otras cosas que ya no son solo la instrucción. Entonces, quien ha metido el problema, esa confusión aposta, yo creo, no es el mercado, es un problema que ha metido el propio Estado, cuando ha metido en el sistema muchas cosas. La última cosa. No entiendo, creo que no hay ningún argumento empírico basado en evidencia. Yo, por ejemplo, no llevaría a mis hijos jamás a un sitio de pedagogía Waldorf, pero no creo que haya ninguna razón objetiva para que un colegio Waldorf no pueda ser subvencionado. Nada más. ¿De qué? Es un tipo de pedagogía, Waldorf. ¿Cómo es Waldorf? Waldorf, sí, es de un alemán, Steiner. Bueno. Entonces será Waldorf si es alemán. Sí, claro. Lamento mi escaso dominio del alemán. Se me ha asignado el bloque que tiene que ver con la